Brandon Moreno no solo ha alcanzado la cima de la UFC como campeón de peso mosca, sino que ha hecho historia al convertirse en el primer mexicano en lograrlo. Su camino hacia el cinturón estuvo lleno de desafíos que superó con técnica, disciplina y una mentalidad inquebrantable, cualidades que lo han convertido en un símbolo de superación para millones de fanáticos en México y el mundo. Sin embargo, como todo gran campeón sabe, el verdadero reto comienza después de conquistar la cima, mantenerse allí. La división de peso mosca no es solo una de las más dinámicas de la UFC, sino también una de las más técnicas y competitivas. Cada peleador en el top 10 tiene habilidades únicas que los convierten en una amenaza potencial para cualquier campeón. Desde grapples de clase mundial hasta strikers explosivos, el panorama de la división presenta una variedad de estilos que pondrán a prueba cada aspecto del juego de Brandon Moreno. Cada retador que se prepara para desafiarlo ve al bebé asesino no solo como el hombre a vencer, sino también como una inspiración y un referente en la división. Hoy, al analizar a estos retadores, no solo exploraremos sus habilidades y estrategias, sino también los desafíos únicos que cada uno de ellos podría representar para el reinado de Moreno. Desde el control implacable de grapples experimentados hasta la creatividad impredecible de strikers explosivos, cada uno de ellos tiene las herramientas necesarias para poner a prueba al campeón. ¿Cómo podría Moreno enfrentarse a ellos? La respuesta radica en su capacidad para seguir adaptándose, evolucionando y demostrando por qué es uno de los mejores peleadores del mundo. Alexandre Pantoja se ha consolidado como uno de los contendientes más formidables en la división de peso mosca de la UFC, y su historial contra Brandon Moreno añade una capa de complejidad a su rivalidad. El brasileño posee un dominio excepcional del jiu-jitsu, complementado por un striking efectivo, lo que lo convierte en un oponente completo y peligroso. En su primer enfrentamiento durante The Ultimate Fighter, Pantoja sometió a Moreno con una estrangulación trasera, demostrando su superioridad en el grappling. Posteriormente, en un combate oficial en la UFC, volvió a imponerse por decisión unánime, evidenciando su capacidad para neutralizar las fortalezas de Brandon. Estas victorias no solo reflejan la habilidad técnica de Pantoja, sino también su capacidad para adaptarse y ejecutar estrategias efectivas contra Moreno. Un tercer combate entre ambos no solo sería una oportunidad para que Moreno reivindique sus derrotas anteriores, sino también una prueba de su evolución como peleador. Desde sus encuentros previos, Brandon ha mostrado mejoras significativas en su juego de suelo y en su capacidad para manejar la presión en el octágono. Para superar a Pantoja, Moreno necesitaría implementar una estrategia que combine defensa sólida contra el grappling y un striking preciso para mantener la pelea en su terreno preferido. Este potencial enfrentamiento no solo captaría la atención de los fanáticos por la calidad técnica de ambos peleadores, sino también por la narrativa de redención y superación que representa para Moreno. Demostrar que puede vencer a un oponente que lo ha derrotado en 2 ocasiones anteriores sería un testimonio de su crecimiento y determinación como campeón. Askar Askarov se ha consolidado como uno de los peleadores más técnicos y disciplinados de la división peso mosca. Su impecable wrestling y su capacidad para implementar un control absoluto en el suelo hacen de él un rival temible para cualquier campeón. Desde su llegada a la UFC, Askarov ha construido una reputación como un peleador metódico, capaz de llevar el ritmo de la pelea y mantener a sus oponentes bajo constante presión. El empate que tuvo con Brandon Moreno en su primer enfrentamiento fue una clara demostración del nivel de ambos peleadores. Aunque ninguno logró imponerse de manera decisiva, el combate dejó en evidencia la capacidad de Askarov para neutralizar el striking y el dinamismo de Moreno. Por otro lado, el mexicano mostró su habilidad para defenderse del control en el suelo y responder con su propio arsenal técnico. Si este enfrentamiento se repite, será una batalla de estrategias. Askarov, fiel a su estilo, buscaría imponer su wrestling, llevar la pelea al suelo y mantener el control, desgastando a Moreno a lo largo de los asaltos. Por su parte, Brandon deberá concentrarse en una defensa de derribo sólida, evitando caer en las posiciones de control del ruso. Además, Moreno tendría que utilizar su rapidez y striking para mantener la pelea en pie, capitalizando cada oportunidad para conectar golpes certeros y desgastar a su oponente. La clave para Moreno radicaría en su capacidad para mantenerse en movimiento y frustrar los intentos de Askarov de llevar la pelea a su terreno. Este enfrentamiento no solo sería una prueba de habilidad física, sino también de la resistencia mental y táctica de ambos peleadores. Una victoria sobre Askarov no solo reafirmaría el dominio de Moreno como campeón, sino que también sería un mensaje claro de que puede superar incluso a los oponentes más metódicos y estratégicos de la división. Kai Kara-France ha emergido como uno de los strikers más formidables de la división peso mosca, un peleador que combina velocidad, potencia y precisión en cada uno de sus golpes. Su evolución desde su primera pelea con Brandon Moreno ha sido evidente, perfeccionando su estilo ofensivo y convirtiéndose en una verdadera amenaza para cualquier campeón.
Kara-France no solo posee un striking explosivo, sino también una capacidad para mantener la presión y aprovechar las aperturas más mínimas, buscando finalizar peleas con contundencia. En su primer enfrentamiento, Moreno logró superar la agresividad del neozelandés con una combinación de técnica, resistencia y capacidad de adaptación, pero Kara-France ha aprendido de esa experiencia. En un potencial segundo encuentro, el neozelandés seguramente buscaría capitalizar su evolución, enfocándose en presionar desde el principio, conectando combinaciones rápidas y utilizando su footwork para mantener a Moreno en una posición defensiva. Para Brandon, una revancha contra Kara-France sería una prueba crucial de su capacidad para manejar a un oponente que ha mejorado significativamente desde su último enfrentamiento. El mexicano necesitaría emplear una estrategia equilibrada, combinando su striking técnico con un grappling eficaz para romper el ritmo de Kara-France. Neutralizar la explosividad de su rival a través del control del clinch y de derribos oportunos podría ser la clave para desgastar a Kara-France y reducir el impacto de sus ataques. Además, Moreno tendría que aprovechar su capacidad de lectura de peleas, utilizando fintas y cambios de ritmo para confundir a su oponente y evitar quedar atrapado en intercambios riesgosos. Este enfrentamiento no solo pondría a prueba su técnica, sino también su capacidad para implementar una estrategia inteligente contra un striker tan peligroso como Kara-France. Una victoria sobre Kara-France consolidaría aún más el dominio de Moreno en la división y demostraría su habilidad para enfrentar y superar a oponentes que han evolucionado junto con él, reafirmando su posición como uno de los campeones más completos y adaptables de la UFC. Manel Kape es uno de los contendientes más intrigantes de la división peso mosca, un peleador que destaca por su creatividad y un estilo impredecible que puede cambiar el rumbo de una pelea en un instante. Su experiencia en organizaciones internacionales como Rizin en Japón le ha dado una perspectiva única del deporte, lo que se refleja en su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de oponentes. Con movimientos rápidos y ataques desde ángulos inesperados, Kape tiene un enfoque ofensivo que mezcla técnica, agilidad y un toque de sorpresa, convirtiéndolo en una amenaza constante dentro del octágono. Para Brandon Moreno, enfrentarse a Manel Kape implicaría abordar una pelea llena de incertidumbre, donde el margen de error sería mínimo. Kape no solo es veloz, sino que también es impredecible, lo que requeriría que Moreno estuviera alerta en todo momento y no permitiera que el angoleño dictara el ritmo del combate. La clave para Brandon sería controlar la distancia con un striking preciso y defensivo, utilizando su alcance para neutralizar los ataques rápidos de Kape y limitar las oportunidades para que este último ejecutara combinaciones creativas. Además, Moreno podría aprovechar su ventaja en el grappling para llevar la pelea al suelo, un área donde Kape no se siente tan cómodo. Desgastar al angoleño en el clinch o con derribos estratégicos no solo le permitiría a Moreno controlar el ritmo del combate, sino también anular parte de la explosividad que caracteriza a Kape en sus intercambios de pie. Este enfoque estratégico podría obligar al angoleño a jugar bajo los términos de Moreno, reduciendo la efectividad de su creatividad. Un enfrentamiento entre Brandon Moreno y Manel Kape sería un espectáculo de técnica, velocidad y adaptabilidad. Moreno tendría que demostrar su inteligencia táctica y su capacidad para leer y contrarrestar un estilo tan poco convencional como el de Kape. Una victoria sobre un rival como él no solo consolidaría el reinado de Moreno, sino que también reafirmaría su habilidad para superar incluso a los contendientes más complejos y poco ortodoxos de la división. Deiveson Figueiredo es, sin duda, uno de los rivales más emblemáticos en la carrera de Brandon Moreno. La historia entre ambos no solo ha sido un espectáculo para los fanáticos de las artes marciales mixtas, sino también una de las rivalidades más significativas en la historia de la división peso mosca de la UFC. Después de enfrentarse en 4 intensos combates, Moreno ha demostrado que posee la habilidad técnica y mental para competir al más alto nivel contra un peleador de la talla de Figueiredo. Sin embargo, el brasileño sigue siendo un contendiente formidable, con un arsenal que incluye un poder de golpeo devastador y una agresividad que siempre representa una amenaza. Figueiredo no es un rival fácil de descartar. Incluso después de su derrota en su último encuentro, el dios de la guerra sigue siendo un peleador peligroso, capaz de cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe certero. Su capacidad para presionar a sus oponentes, cerrar distancias y conectar golpes explosivos lo convierte en un desafío constante, especialmente para alguien como Moreno, quien ya conoce de primera mano la intensidad y el peligro que Figueiredo lleva al octágono. Una quinta pelea entre ellos sería un capítulo más en una saga épica, llena de estrategias renovadas, ajustes técnicos y la inevitable tensión que genera una rivalidad de esta magnitud. Para Brandon Moreno, un posible enfrentamiento adicional contra Figueiredo significaría reafirmar su superioridad en la división y cerrar con broche de oro una rivalidad que ya ha pasado a la historia de las MMA. La clave para Moreno radicaría en mantener su enfoque táctico y su capacidad para leer a Figueiredo en tiempo real. En su último combate, Brandon mostró una evolución notable,
controlando el ritmo de la pelea y neutralizando los ataques del brasileño con una defensa impecable y un striking preciso. Estas cualidades serían esenciales en una quinta pelea, donde Moreno tendría que evitar entrar en el juego de la agresividad de Figueiredo y, en cambio, usar su estrategia para dictar los términos del enfrentamiento. Una victoria más sobre Figueiredo no solo consolidaría el legado de Brandon Moreno como uno de los mejores peleadores de peso mosca de todos los tiempos, sino que también demostraría su capacidad para superar a un oponente de élite en múltiples ocasiones. Este tipo de consistencia y dominio frente a un rival de tan alto calibre es lo que define a los grandes campeones, y una quinta victoria sobre Figueiredo sería la culminación de una de las rivalidades más emocionantes e importantes en la historia de la UFC. Amir Albazi, conocido como The Prince, es una de las estrellas emergentes más intrigantes de la división peso mosca. Con una sólida base en grappling y una mentalidad estratégica que lo diferencia de muchos de sus compañeros, Albazi se perfila como un contendiente serio para el cinturón. Su enfoque metódico en el octágono y su capacidad para explotar errores en el suelo lo han convertido en un peleador temido por sus rivales. La combinación de su técnica en el grappling y su habilidad para mantener la calma en momentos críticos lo coloca en una posición única dentro de la división. Un enfrentamiento entre Albazi y Brandon Moreno sería una batalla táctica y técnica. Amir tiene una habilidad destacada para dictar el ritmo en el suelo, donde utiliza transiciones fluidas y presión constante para desgastar a sus oponentes. Si logra llevar la pelea a su terreno, podría ser un desafío complejo para Moreno, quien tendría que mostrar una defensa de grappling impecable y evitar quedar atrapado en posiciones comprometedoras. Este tipo de combate pondría a prueba no solo la capacidad técnica de Brandon, sino también su resistencia mental y su habilidad para mantener la pelea en el ámbito donde se siente más cómodo, el striking. Por otro lado, Moreno tiene una ventaja clara en el striking y en su experiencia en peleas de alto calibre. Para enfrentarse a Albazi, el campeón mexicano tendría que usar su agilidad y precisión para mantener la distancia y frustrar los intentos del iraquisueco de llevar la pelea al suelo. Su capacidad para leer a sus oponentes y ajustar su estrategia sería fundamental en este combate. Moreno tendría que ser estratégico y aprovechar cada oportunidad para conectar golpes significativos, desgastando a Albazi y obligándolo a cometer errores en su búsqueda de derribos. Este enfrentamiento sería una prueba emocionante de la evolución de la división peso mosca. Por un lado, Brandon Moreno buscaría demostrar que puede superar cualquier estilo de pelea, consolidando aún más su reinado como campeón. Por otro lado, Amir Albazi representaría la nueva generación de contendientes, con un enfoque técnico y una mentalidad ganadora que lo convierte en una amenaza real para el cinturón. Una pelea entre ellos no solo sería una demostración de habilidad técnica, sino también un testimonio del crecimiento y la competitividad que define a esta división en la UFC. Mantenerse como campeón en la división peso mosca de la UFC no es tarea fácil, especialmente en una categoría tan diversa y técnica como esta. Brandon Moreno, con su habilidad para adaptarse y su capacidad para superar desafíos, ha demostrado ser un campeón digno, pero el camino por delante está lleno de rivales que pondrán a prueba cada aspecto de su estilo. Desde grapples meticulosos como Amir Albazi hasta strikers impredecibles como Manel Kape, la diversidad de talentos en la división asegura que cada defensa del título sea una batalla única. La clave para Brandon radica en su capacidad de evolución constante. Su experiencia previa enfrentando a peleadores de élite, como Deiveson Figueiredo, Alexandre Pantoja y Askar Askarov, lo ha preparado para lidiar con una variedad de estilos. Sin embargo, mantenerse en la cima requerirá que perfeccione aún más sus habilidades en el striking, el grappling y la defensa, mientras conserva la mentalidad de aprendizaje que lo ha caracterizado desde sus inicios. El desafío no solo es técnico, sino también mental. Brandon deberá mantener la calma y la confianza en cada pelea, sabiendo que cada retador llega con hambre de arrebatarle el cinturón. Esta presión puede ser abrumadora para algunos campeones, pero Moreno ha demostrado tener la fortaleza mental para enfrentarse a momentos críticos y salir adelante con determinación y corazón. El futuro de Brandon Moreno como campeón dependerá de su capacidad para mantener el equilibrio entre innovación y consistencia. Si logra superar a esta nueva generación de contendientes, consolidará no solo su reinado, sino también su lugar en la historia como uno de los grandes de la división. Cada defensa exitosa no solo reforzará su legado, sino que también será una prueba viviente de que el bebé asesino sigue siendo el rey del peso mosca. Si este análisis te ha inspirado a seguir el camino de Brandon Moreno y explorar más sobre los campeones y contendientes que hacen de la UFC un espectáculo inigualable, no olvides suscribirte al canal Reyes de la UFC, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Aquí celebramos las historias de los guerreros que enfrentan los mayores desafíos con valentía y pasión, mientras escriben su nombre en los anales del deporte.